En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada, entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado? Para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos. El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. ¿Cómo está construida la pirámide? La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la casa de la vida. La casa de la vida ya no está allí. No se sabe de la casa de la vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la casa de la vida es la pirámide de Keops? Donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir. Ciertamente, los faraones vivían 30.000 años, 40.000 años, claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. Caerá el espíritu, está bien. Los egipcios tenían una idea del espíritu, Bea era el ánima. Bien, los egipcios tenían una idea del ánima. AKH era la unión entre el ánima y espíritu. Nosotros lo llamaremos conciencia integrada, Suyet la sombra. Aquella que nosotros indicamos como onda. Porque el Ren es el nombre. Que tú sabes que es la partícula JB, es el corazón. Que es la representación arquetipal de la mente. Podríamos discutir mucho sobre esto. SHAU, el fantasma. Ahí tienes a la memoria alienígena activa, MA. Cat, el cuerpo. Aquí no hay mucho que decir. Secham es la esencia consciente. Es decir, la tríada. Pueden encontrar aquí las definiciones. ¿Qué significa esto? Significa que, como idea muy confusa, los antiguos egipcios, que no eran los antiquísimos egipcios, heredaron un poco este conocimiento de algún otro que estuvo allí antes, la memoria inconsciente. La memoria inconsciente es increíble. Fíjense en esto, se ve en los minaretes, que son estos artilugios donde la gente tiene que orar en esa dirección porque esa es la dirección de la Meca. Y cuando digo esto, fíjense que esto tiene un poco la forma del nicho de la cámara de Reina. Ahora, Mahoma, que era muy alto en sus visiones, debe haber visto algo muy similar a aquella figura de Alien Cicatrix que publiqué en mis primeros libros y describo esta cosa. Y nos damos cuenta de inmediato que este nicho está hecho de este modo. Mahoma debe haber visto en sus visiones alguna cosa que le hizo creer haber vivido una visión. Pero en realidad, solo es alguien que ha visto. A los amigos del plano superior, todos los nichos son hechos de esta manera. El 99% de los nichos tiene 5 escalones. ¿Por qué no serían 6, 5 escalones? Hay otra cosa importante cerca a esta cosa, existe esta otra cosa. El mimbar, que es el dosel, fíjense cómo se colocan en las mismas posiciones del nicho y del cilindro. Este cilindro es una cosa que me puede tener dentro. Dice, debes construir una mezquita de este modo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve este dosel? Para hablar sin un micrófono, porque la voz resuena dentro del toldo de madera de haya. Tanto es así que nuestras iglesias han reanudado la construcción de estos dosel, que se llaman caja de resonancia. ¿Y qué hay en los cilindros? Observa cómo la memoria antigua se traslada a la memoria nueva, y sin saberlo todos tienen dentro las piezas de lo que realmente sucedió, pero ya no hay la capacidad de comprender de dónde vienen.
Esto también sucedió con los antiguos egipcios que ya no recordaban porque el pi griego era 3 y 16 para ellos. Y lo han dicho, sucede así también con nosotros. Y sobre todo si logramos darnos cuenta que quienes construyeron las pirámides, que no fueron los antiguos egipcios, sino aquellos que estuvieron antes, hicieron la misma operación con movimientos culturales de diferentes elementos en todas partes del mundo. De hecho, en América Latina tenemos los mismos tipos de construcciones. Sobre esto podríamos hacer una conferencia. Sobre esa cosa de ahí. La puerta amurallada. La puerta que no lleva a ninguna parte porque tú entras dentro y pasas a otro mundo. Esto es básicamente en la tradición para lo que sirve la puerta, para pasar a otra parte, vida, muerte y luego ¿qué cosa sucede? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? Falta una ubicación histórica de lo que ha sucedido. Aquello que ha sucedido está escrito aquí. En este punto hay un círculo porque ha caído un meteorito. Boom. ¿Dónde está este lugar? Enseguida se los muestro. Hace entre 10.000 y 13.000 años, es decir, diluvio universal. Y hasta Bagdad, aquí en cambio está la pirámide, está lejano sí. Pero aquí han caído otras piedras a lo largo del río. Vamos a ver. Ahora son pequeñas islas que sirven para ir de vacaciones. Islotes que han sido creados por la caída de meteoritos. Por lo tanto, este canal tiene aún las huellas de las piedras. Que con aquella piedra que fue descubierta en 1999 por alguien que se estaba divirtiendo buscando cosas en Google y vio esta extraña formación y dijo: ¿pero qué cosa es esto? Y se lo ha comunicado a los geólogos. Los geólogos encuentran en su investigación que se trató de un meteorito de la caída de meteoritos, y se presume según obras científicas de la literatura que están ahí. Aquí que esto sucedió hace unos 10 o 13.000 años. Cuando una ola de agua se ha levantado al menos 70 metros, llenando de escombros a nuestra pirámide. Barriendo con todo lo que existía antes, y de lo que hoy no sabemos nada. Pasan 200, 400 años y llegan los otros. A los que llamamos antiguos egipcios, que vienen del sur de África y encuentran con todas las cosas ya hechas. Todas las cosas ya hechas. No entienden nada, inventan toda una serie de creencias. Y es así que tenemos lo que hoy es la pirámide de Keops. Así como la vimos con los escombros, llenos de lodo, de arena, de agua, de troncos. Con 3 rocas bien conectadas que han sido destruidas, tiradas al suelo por la ola, se cree que tomó al menos 20, 40 años para que descienda el nivel del agua. Las crónicas geológicas dicen que un enjambre de meteoritos en ese periodo cayó sobre la Tierra y de este enjambre encontramos rastros tanto en el océano Pacífico como en Norte y Suramérica. Así que debe haber sido un evento cataclísmico, que es lo que la Biblia podría decirnos a nivel diluvio universal. Pero esto no debe confundirse con aquello que ha estado allí antes. Así es como se ve, en qué estado estaba la pirámide, cuando ya se había limpiado. No se debe confundir este cataclismo con lo que sucedió hace 40.000 años. Es decir, entre hace 40.000 a 30.000 años. Porque los trabajos científicos, que ya vimos también en Livorno, muestran cómo en ese momento sucedió la caída de un objeto muy grande en nuestro planeta, que barrió con lo que era la cultura. Llámala como quieras. Atlántida sí. O el nombre que sea. Estos señores,
hace 40.000 años. En un rango de 400 años aproximadamente. Cambia el polo magnético. Ha hecho girar todo el mundo el polo magnético. Esto significa que la Tierra tuvo uno de esos momentos, en los que rotaba sobre sí misma de manera desordenada. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió hace 13.000 años. Hace 40.000 años, la población que entre comillas la llamamos Atlántida. Pero podríamos darle cualquier nombre. Está prácticamente dispersa en todas partes del mundo y encontramos reportes de los antiguos egipcios en América Latina, en América del Norte. Con pirámides incluidas. Cientos de miles de piezas que forman parte de la cultura babilónica y aqueidia en América del Sur, pero ¿qué hacen ahí? Y entonces, lo que era aquella cultura antigua se ha extendido en el tiempo y alguien ha venido a Egipto y ha construido las pirámides. Y la construyó de cierta manera e hizo estos pequeños trabajos, es decir, era una cultura que trabajaba, como veremos en un momento, no con el fotón sino con el fonón. Con el sonido, y entonces la pirámide se convierte en algo que en sustancia es un instrumento musical. ¿Cómo sabemos esto? Esto es para recordar cuántas veces ha cambiado el polo magnético en aquel periodo. Esto me sirve para recordar, que cuando los antiguos egipcios, hace 30.000 años, construyeron la pirámide veían la luna de otro modo. No la dibujaban como la dibujamos nosotros. Y como hoy se dibujaría en el Cairo. Con una curva en este sentido, pero la curva está dibujada así. Pero no, la curva no debe estar así. A menos que la Tierra esté girada, entonces fíjense que de los jeroglíficos, que como fotografías de cuando fueron hechos, se entiende que la pirámide no puede tener 4.000 años o 3.600, debe tener al menos 36.000. Luego los atlantes el primer golpe lo llevan a 36.000 años, van a otro lugar, una de estas partes es Egipto, reconstruyen las pirámides allí. Probablemente ya habían construido en otras partes, viven hasta hace 13.000 años, luego hace 13.000 años otro golpe los mata y los destruye completamente. ¿Quiénes son estos señores? Aquellos de cabeza alargada. No alienígenas, sino de cabeza alargada. Así que tenemos que prestar atención a dos cosas básicas. ¿Qué cosas son los ZED? Observen. ¿No les parece un control remoto con dos puntos para cambiar de canal? ¿Para qué sirven estos objetos? Está escrito en todas partes, los ZED están hechos y acompañados por dos cosas básicamente. Del símbolo de la cruz ANKH. Y el bastón UAS, que es un bastón extraño con los extremos bifurcados, doble bifurcación que extraño. De los cuales hoy no hay hallazgos, no hay más. Solo hay reconstrucciones pictóricas. Si quieren, también tengo algunos hallazgos como este, pero de reconstrucción. Observen esto, disculpas, miren que. ¿Por qué está esa pequeña pieza arriba de este ZED? Porque es sostenida arriba una burbuja que tiene una serpiente dentro. ¿Qué cosa significa la serpiente? La serpiente significa muchas cosas. Sin embargo, el significado más básico, estúpido, inmediato de la serpiente es, la onda. Onda. Sonido. Observen que el ZED es un transductor y que cuando se apoya sobre mí, la vibración pasa dentro. Pero qué tonterías dices, vayamos a revisar las lámparas de Endera. Entonces, alguien se ha inventado que estas son lámparas. Pero ¿quién dijo que son de vidrio? Si no se ve nada por detrás. ¿Cómo se hace algo así? Tener la idea que sea de vidrio. No es de vidrio, es una cosa que es un contenedor conectado internamente con tuberías. Y por dentro habrá agua. Y dentro está la vibración, mira un poco cómo funciona. Lo que te da la vibración es el primer tubo. La vibración toma una cosa fundamental.
Pone este tubo en contacto con este otro. Entonces la vibración parte desde ahí. Los sirvientes tienen estas dos burbujas que dan la vibración, que son las dos cámaras de la pirámide, y hay alguien con las manos así, para recibir algo. ¿Y dónde recibe la vibración? En la cabeza. Lo mismo con este otro que está en otra parte. Mira algunos mecanismos. Mira, este es el receptor, este el donador. ¿Por qué? Porque de la cabeza se hila una bolita. Y entra en la cabeza de este señor, que es el receptor, este es el vibrador y este el otro receptor. ¿Ven cómo funciona? El uno tiene la bolita, el otro no tiene la bolita. Miren esto. Aquí está quien realiza la vibración. Aquí la entrega y aquí la recibe. Y hay diferentes combinaciones con las que se puede hacer este dispositivo. Aquí está el cartucho fundamental que aparece siempre en algún lugar, por ejemplo aquí. ¿Y qué dice este cartucho? Necesitas al egiptólogo de turno que te dirá. Una bandeja. 3 bolitas. Y un brazo que estás así o así. Que tiene varios significados porque el uno es, doy. Y el otro es, recibo. Básicamente. El egiptólogo dice, las 3 bolitas son arena, no dicen granos de arena. Así que si tengo que decir arena escribo 3 bolitas. Y para escribir 3 bolitas, 3 bolitas. Puedes ver entonces que 3 bolitas pueden ser interpretadas en varios modos. ¿No será entonces que, arquetipalmente, este cartucho contiene su significado? Es decir, el contenedor. De 3 cosas. Dona. O recibe, así de simple. Sin necesidad del egiptólogo de turno. IEICX tremendo. Si ves, en YouTube serán 20 páginas digitalizadas que indican no entienden una mierda, y no solo eso. Esta es la cruz de la vida. Esa que te da la vida y esa que te da la vida, es una cosa que está siempre con 3 bolitas. Y cuando ves a colores estas 3 bolitas, hay siempre una roja, una azul y una verde. Red igual a rojo, G, green igual a verde, B, blue igual a azul. Qué extraño, ¿no? Mira esta imagen aquí. ¿Sabes cuántas veces viste esta imagen de aquí, y no te diste cuenta que era la crucifixión de Jesús? El que nace de nuevo, es decir, no muere, la vida eterna, y de un lado hay un hombre y del otro una mujer. Debajo de la cruz, son la misma iconografía. Igual no cambia nada, ya está dentro de ti la información. Aquí puedes entender claramente que, la lámpara, la así llamada lámpara de Dendera, no es una lámpara, porque no es transparente, dentro no hay corriente eléctrica sino la vibración. Una cosa tan simple desde el punto de vista PNLístico. Los antiguos egipcios sabían exactamente qué hacer cuando el faraón, según la estatua, ponía un pie derecho o un pie izquierdo hacia adelante. Significa que reinó vivo o muerto. Cuando ponía su mano sobre su corazón así, significa que era generoso con la gente. Cuando la ponía así, significa que a la gente le daba una tremenda paliza. Pero él dirigía a su pueblo. Fíjense que la vibración de acá está mirando hacia allá. Y la serpiente de allá mira hacia acá, es decir, que alguien del pasado mira al futuro. Algún otro toma la información que viene del pasado. Esto los egipcios lo hacían inconscientemente. Incluso podría haberlo hecho un chino y lo hubiera escrito de la misma manera. Como en la figura anterior, no nos dimos cuenta de que es la figura de Jesús en la cruz, igual. Arquetipalmente figuras idénticas porque la cultura es la misma. Entonces, no me digan que estas son macetas con flores de loto que tienen un solo pétalo. Porque esto lo dijo un egiptólogo, una flor de loto de un solo pétalo abajo.
Entiendes que ahora existe una conciencia diferente. El clavo en el muro, nadie te puede decir que no existe el clavo del muro. Está ahí. Mira esto, Dendera. Revisamos de nuevo a Dendera. Hay un cilindro con una rueda que podría ser la rueda solar, pero también podría ser una rueda para transportar el cilindro, que une con 3 cables en lo alto, ondulados, que entran en el cerebro de este cilindro. Dos de estos cilindros tienen la barca de la vida, los otros 2 cilindros no. La información parece pasar a través de este señor que está delante de un panel haciendo alguna cosa de este cilindro a este otro cilindro. Fíjense que arriba hay puertas, son puertas mentales unidas al cerebro, miren esto. En este otro tipo de equipamiento, fíjate que esto, con alguna cosa en esa puerta de ahí. En esta otra no hay nada. En esta otra no hay nada, entonces, hay uno con algo en su cabeza. Y algún otro que no tiene nada en la cabeza. ¿No será que este es el mismo sistema que nuestros amigos extraterrestres han usado para quitarle la parte anímica en el cilindro de nuestros abducidos, y meterla dentro de ellos? El faraón una vez al año tenía que revivir. Y ocupaba la parte anímica de algún pobre desgraciado. ¿Cómo está construida la pirámide? La pirámide está construida exactamente con la misma inclinación hacia el norte que tenía la casa de la vida. La casa de la vida ya no está allí. No se sabe de la casa de la vida, ya no está más ahí, o la teníamos justo bajo los ojos y no la veíamos. ¿No será que la casa de la vida es la pirámide de Keops, donde cada año, al faraón le tocaban operaciones rápidas para revivir? Ciertamente, los pharaones vivían 30.000 años, 40.000 años, claro, pero te chupaba la energía. Pero no era un alienígena. Era un terrestre con la cabeza alargada. Esta es una bella ilustración sacada de nuestro libro en la que se puede ver el cilindro grande que distribuía la fuerza anímica a los pequeños cilindros. Es igual a la lámpara de Dendera. Este es el ZED, el vibrador. Fíjate cómo es igual, está hecho igual. Y aquí tenemos el ZED, que tiene 2 cosas. 2 mecanismos, 2 dispositivos. Una era la cruz de la vida y la otra es este bastón. La cruz de la vida, que siempre la meten en la nariz. ¿Pero por qué? En la nariz, miren. El dios de turno que te regenera a través de la nariz. El aire, la parte anímica, esta especie de anillo que parece un oscilador. La frecuencia de la parte anímica, así podría ser la nueva reinterpretación de estos mecanismos. Qué molesto, en lugar de emitir por la nariz luego termina permitiéndolo por otra parte. El segundo dispositivo del ZED es el bastón de UAS. Este bastón es verdaderamente extraño. Es el bastón de Tata, es el dios nunca nacido. Es aquel que después, cuando los antiguos egipcios cambian de localidad a su capital, lo llamarán Amán. Amán viene después, Amán viene después. El nunca nacido, el que no necesita ser generado, él tiene el bastón. Y con este bastón hace cosas, esculpe los jarrones. Alfarero lo hace el hombre. Miren cómo es que está hecho el bastón de Ta. El bastón de Ta está hecho con una bifurcación abajo. Aquí se ve poco, pero en el otro hay esta bifurcación que se pega a este vibrador. Y este vibrador le da a la bifurcación la vibración, y esta vibración viene también de la cruz de Ankh.
Miren la función de la vibración, esto lo hemos hecho nosotros. Esto lo han hecho ellos más bello. Está lleno de estas cosas, lo puedes ir a ver cómo lo hemos hecho nosotros. Con un vibrador. ¿Cómo lo hace el vibrador? Es un artefacto así. Qué extraño, con la vibración hace tu entra en la roca. Miremos un poco mejor cómo es que está hecho, mira que se parece a... ¿Qué te recuerda? El nicho de la pirámide, pobrecilla. Esto está hecho del mismo modo porque son múltiplos de la vibración. Está hecho del mismo modo, debe ser así para conseguir la vibración. Nosotros hoy lo hacemos con un taladro. Ellos lo hacían con un UAS. Observen, ¿cuál es el problema fundamental? Los antiguos egipcios tenían, al igual que los sumerios. Esta imagen de la red es malísima, el diapasón, ¿lo pueden ver? El diapasón funciona así. Ellos tenían la conciencia del fonón. Mientras nosotros tenemos la conciencia del fotón. Todo aquello que vemos de la antigua América. Piedras que no se pueden mover y que se colocan de manera absolutamente perfecta una al lado de la otra. Parte anímica que se une y se separa. Todo se consigue con la vibración, con una conciencia que los antiguos egipcios no tenían. Porque los antiguos egipcios realmente eran pastores, pero cuando llegan y se encuentran con la pirámide de Keops ya hecha, como está escrito en otra parte de la estela del inventario, que ellos, a 3 pasos de la pirámide, llega el faraón y dice: hemos encontrado esta cosa. ¿Saben qué haremos? Inaudible. Así está escrito, es la pirámide del inventario. Donde en el inventario están 2 cosas. La pirámide de Khufu y la esfinge, no habla de las otras pirámides. Ellos mismos lo dicen, no se entiende por qué no se quiere tener en cuenta este hecho. Conclusión. Los antiguos egipcios solo tenían un recuerdo ancestral de aquellos que, antes de ellos, habían construido las pirámides. Y las utilizaron como herramientas para separar partes de la tríada. Por lo tanto, esa gente pertenecía a una probable era anterior, cuya memoria está perdida. La tecnología utilizada es la del sonido, que también encontramos en todas partes del mundo, donde existen obras megalíticas de alguna manera. La pirámide de Khufu fue construida por el hombre. Y no es una obra alienígena. Esto no excluye que los alienígenas no haya usado esta cosa después. Pero esta es otra historia. Esta es otra historia, moraleja de la fábula. Alguien sabía perfectamente acerca de la tríada. Y la utilizaba. ¿Y quién era este alguien? Era el cabeza alargada. El cabeza alargada que si ven las estatuas egipcias cuando se representan los dioses. Ahí está la cabeza larga, muy bien hecha. También te puedo asegurar que no solo hay las estatuas, sino que hay los esqueletos del faraón hechos con la cabeza larga. Y estos cabeza larga que venían de otra parte. Habían domesticado a estos pobres idiotas que habitaban ese lugar. Y, sobre todo, para que no se viera que había una cabeza larga, se ponían estos sombreros extraños, así no se podía ver mucho, que eran diferentes. Hagan una investigación de cabezas largas y encontrarán estos esqueletos en todas partes del mundo. Últimamente se han encontrado esqueletos de cabeza larga en Stonehenge. Y lo que sucede es que la población de esa época, nosotros los pobres con la cabeza normal, nuestras madres envolvían la cabeza de sus hijos para que de grandes tuviesen ese cráneo alargado. Y por lo menos se hubiesen confundido con los que mandaban. Esta es la realidad de los hechos. Esto es lo que realmente sucede. ¿Por qué? Porque los cráneos alargados que se han encontrado no son cráneos como el nuestro.
Porque no tienen el cierre y la división que tenemos aquí en el medio. Tenemos estos dos pequeños agujeros que se cierran a la edad de unos pocos meses en el niño pequeño, que siempre están abiertos. Tienen la entrada de la espina dorsal que encaja adentro completamente diferente a la nuestra. Entonces, no son cráneos alargados, sino cráneos distintos. Que son parte de una humanidad que estuvo antes. Esta no es mi idea. Es así y basta. No tiene discusión. El problema alienígena viene después. Porque se pueden hacer diferentes hipótesis, que no quiero hacer hoy, pero lo que sabemos es que de alguna manera lo que nos sorprendió cuando nos interesaba el problema alienígena era lo siguiente. Se hipnotizaba al sujeto, y cuando se le preguntaba, como sucedió una vez, quién construyó la pirámide de Keops, preguntamos esto solo como una distracción y la memoria relativa del rubio de 5 dedos, que respondía en ese instante. De lo que sabemos, hace 13.000 años, decía, cuando habíamos llegado. La pirámide de Keops ya existía, esa cosa ya existía. Como se puede ver, además, en las tablillas de Zecharia Sitchin dice claramente, que si te fijas, esos son los dibujos de la pirámide de Khufu. La montaña que se conecta con la tierra y el cielo son los dibujos. Entonces, ¿cómo se ve los alienígenas, sin embargo? La usan, la utilizan, la aprovechan. ¿Y por qué vinieron a este planeta? ¿Y por qué hicieron esto? Esta es una especulación que ahora no tenemos la posibilidad de saber. Yo me he hecho una idea. Pero la tengo para mí. Sin embargo, lo importante no es eso. Lo importante en realidad es la verdadera conclusión. Perfecto, verdadera conclusión. La verdadera conclusión es por eso es que no quieren decirnos lo que sucedió en el pasado. Porque si descubrimos la realidad de nuestro pasado, descubriríamos que había una raza humana. La que sea no es importante. Lo que importa y que debemos saber es que el ser humano está hecho de 3 cosas: una parte anímica, una mental y una espiritual. Que podemos manipular de cierta manera. La manipulación debe mantenerse en secreto. Porque si sabemos esto, sabemos también que al hacer la unificación, por ejemplo con el Triade Color Test, veríamos inmediatamente a todos aquellos que nos comandan y que hoy no quieren que todo esto se sepa. Porque en el instante que se sepa, se acaba su poder. Así que no tenemos que saber por qué no fuimos a la luna. Conferencia de Livorno Futuro. No debemos saber cuál fue nuestro pasado. Porque detrás de estos 2 argumentos está siempre el único problema. No tenemos que saber quiénes somos, porque si un día se entiende que somos una ánima, una mente y un espíritu, una hipotética trinidad que se va a reunificar para el pueblo, se terminó. Gracias.